Vamos a predicar aquí. Aquí hay algo de gente, creo que se puede ver un buen de gente. Y pues creo que es un lugar muy bueno para predicar. No sé si a lo mejor llegue pues hasta allá de aquel lado. No sé si pueda llegar, pero si no, pues allá de aquel lado, donde está la fuente, allá podemos acercarnos nosotros para predicar. De hecho, ahí donde está la fuente, ahí es donde siempre vamos a predicar. Ahí donde pueden ver la fuente. Ahorita podemos ir allá para acercarnos, para que quede más mejor el video. Te pones igual aquí arriba. ¿Qué opinas así? Primero unas preguntas. ¿Sabes a dónde te irás al momento de morir? Las escrituras nos dicen que al momento de morir nos enfrentamos a un juicio delante de Dios. Él juzgará por tus pecados. Y aquí ya les predicamos los mandamientos, la ley. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a compartir con ustedes, los que alcancen a escuchar, un mensaje que es importante, un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, que es predicar el Evangelio. Esta es la buena noticia. Pero para poderte dar la buena noticia es muy importante que escuches la mala noticia. Y esta mala noticia es que, según la Biblia, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado, hemos quebrantado la ley de Dios. Fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y creo que la mayoría conoce de los mandamientos. Otro de los mandamientos también dice: no mentirás. Y hemos mentido. Otro dice: no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. También la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo, ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire al sexo opuesto con deseos, equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Solamente imaginemos, si hoy mueres y vas delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, ¿a dónde crees que ese Dios que es triplemente santo nos tenga que enviar a nosotros que somos pecadores? Porque ¿sabes algo? Yo no necesito conocerte para darme cuenta que eres pecador. Tú no necesitas conocerme a mí para que te des cuenta que yo también soy pecador. Todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado sin excepción. Esa es la mala noticia. Y lo que merecemos es la cárcel de Dios, que es el infierno. Y vaya que suena como una terrible mala noticia. Pero ¿sabes algo? La buena noticia es esta. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores. Es decir, aunque Cristo conoce cada uno de nuestros pecados, aún así Él decidió ir a la cruz del Calvario para que pecadores sean salvos. Pecadores como yo y como tú. Y el primer pecador de todos y el peor de todos, ese soy yo. Pero uno de los mandamientos que te dije al principio es que Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿No dijo: vayan por todo el mundo y prediquen una religión? No, dijo el Evangelio, prediquen el Evangelio. Y el Evangelio
Evangelio es la vida, muerte, resurrección y segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se tiene que predicar. Porque la palabra de Dios, de hecho en Juan, capítulo 3, que es un capítulo muy conocido y muy predicado por todos los evangelistas, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas y no vienen a la luz para que su maldad, sus pecados, sus faltas no sean expuestas o no sean reprendidas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree ya era condenado. Dirán algunos: bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Yo sé que soy pecador, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La Biblia no dice que tenemos que hacer buenas obras. La Biblia no dice que tienes que ser un teólogo para ir al cielo. La palabra de Dios no dice que por tu buen comportamiento vas a ir al cielo. La palabra de Dios dice, y lo dice Cristo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay otro versículo que dice: porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, tus obras no te van a salvar. Nada de lo que tú hagas te va a salvar. Nada de lo que yo haga me va a hacer merecedor del cielo. ¿Sabes qué es lo único que Dios toma en cuenta para que un pecador tenga vida eterna? Bueno, lo único que Dios toma en cuenta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es la única obra que Dios toma en cuenta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador que tengas en tu mente. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo estaba muriendo por ese pecador. Algunos pueden llegar a pensar, ¿sabes qué? Esa persona no tiene perdón de Dios por ese pecado que cometió. ¡Terrible! No tiene perdón de Dios. ¿Sabes algo? La palabra de Dios dice que no hay imposible para Dios. No importa el pecado que hayas cometido, si verdaderamente crees en Cristo y estás arrepentido de tu pecado, Cristo llevó tu pecado a la cruz del Calvario y Él lo pagó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que te puede llevar a la vida eterna es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. De ahí en fuera, ni darle dinero a la iglesia, ni entregar tus terrenos a la iglesia, ni tratar de quedar bien con el pastor o el sacerdote, nada de eso te hace agradable a los ojos de Dios. El único que te hace agradable a los ojos de Dios es su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, nada más. Es el único que te lleva al Padre. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree en Él y serás salvo. La palabra de Dios dice que Él resucitó el tercer día, no quedó ahí en la tumba. Resucitó el tercer día, se le apareció a más de 500 personas, por 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Y sabes algo? Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante
de ese gran sacerdote que murió en una cruz, que es Cristo. La Biblia no dice que vayas y confieses tus pecados delante de algún sacerdote. Dice delante del gran sacerdote. El único que puede perdonar tus pecados según la Biblia, según Dios. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo humano mentiroso. Dios es veraz. Y la Biblia dice que confieses tus pecados delante del gran sacerdote. Y ese gran sacerdote que perdonó tus pecados y que es el único que puede perdonar tus pecados es Cristo, el Hijo de Dios. No necesitas pedirle a algún santo para que ese santo vaya a Cristo y Cristo vaya al Padre. No, la palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Él es en el único que puede ser salvo, en el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y con esto termino y digo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén. Ahorita, como les decía, vamos a predicar. Aquí de este lado me imagino que la gente que está acá de este lado pues ya escuchó. Pero acá de este lado pues también hay más gente. Acá donde está la fuente, allá, de aquel lado, vamos a predicar ahorita. Creo que pues es muy buen lugar para predicar. Allá de aquel lado donde pueden ver. Es un lugar muy bueno. Ahorita vamos a predicar allá de aquel lado.